En la vida, todos enfrentamos momentos de duda, temor y dificultad. Pero en medio de esos tiempos oscuros, la palabra de Dios está llena de promesas que nos fortalecen y nos llenan de coraje. Hoy, te invito a descubrir 12 poderosos pasajes bíblicos que han inspirado a generaciones a levantarse con valentía, incluso en los momentos más difíciles. Si estás buscando fortaleza espiritual y una fuente inagotable de esperanza, quédate hasta el final de este video, porque estos versículos te darán el impulso que necesitas para seguir adelante. Y antes de empezar, te invito a escribir en los comentarios: con Dios, soy valiente. Así, todos nos animamos unos a otros mientras seguimos este camino de fe. 1 Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Para entender el contexto de este pasaje, necesitamos situarnos en el momento de la historia. Moisés, el gran líder de Israel, estaba al final de su vida. El pueblo de Israel había vagado por el desierto durante 40 años debido a su desobediencia, y finalmente estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Este era un momento crucial, cargado de incertidumbre y temor. Moisés, que había sido su líder y guía durante tanto tiempo, no los acompañaría en este nuevo desafío. El pueblo estaba a punto de enfrentar a naciones más poderosas y mejor armadas, y la tentación del miedo era grande. Pero aquí es donde Moisés, antes de pasar la responsabilidad del liderazgo a Josué, entrega esta poderosa promesa de Dios: esforzaos y cobrad ánimo. Dios sabía que el pueblo de Israel, al igual que nosotros hoy, necesitaba escuchar palabras que los llenaran de valentía. El temor es una reacción humana natural frente a lo desconocido y lo amenazante. Sin embargo, Dios no nos llama a dejarnos dominar por el miedo, sino a ser valientes. El mandato esforzaos es clave. No se trata de una valentía que surge espontáneamente de nuestros sentimientos, sino de una decisión consciente de seguir adelante a pesar del temor. La valentía en este versículo es algo que Dios les pide que elijan. No es una emoción que surge naturalmente en momentos difíciles, sino una actitud que decidimos adoptar porque confiamos en Dios. Y aquí radica el núcleo del pasaje: la confianza en la presencia de Dios. La promesa de Jehová tu Dios es el que va contigo, es lo que les daba a los israelitas la capacidad de enfrentar el miedo. No estaban solos en esta batalla. No era su habilidad militar, su número, ni su fuerza lo que les daría la victoria, sino la presencia misma de Dios. Esta es una lección poderosa también para nosotros hoy. Enfrentamos muchas situaciones que pueden parecer insuperables: problemas de salud, dificultades económicas, desafíos en nuestras relaciones o incluso incertidumbre acerca del futuro. El temor puede nublar nuestra mente y corazón, pero el mismo Dios que estuvo con Israel en el desierto, está con nosotros hoy. Cuando Dios dice no te dejará, ni te desamparará, está reafirmando una verdad fundamental sobre su carácter: Dios es fiel. El ser humano, a lo largo de la historia, ha fallado una y otra vez, pero Dios nunca ha abandonado a aquellos que confían en Él. Esta promesa es un ancla para nuestras almas, especialmente en tiempos de crisis. El desamparo es una de las emociones más profundas y aterradoras que podemos experimentar. Sentirnos solos, sin ayuda, sin guía, es algo que muchas personas temen, pero aquí Dios nos asegura que Él nunca nos dejará. Imagina la escena: los israelitas frente a la tierra prometida, con gigantes y ejércitos poderosos esperándolos al otro lado. Y, sin embargo, Dios les dice que no teman. Esta misma valentía es la que estamos llamados a tener hoy. No porque no haya razones para sentir miedo, sino porque la presencia de Dios con nosotros es una razón aún mayor para no temer. Cuando Dios está a nuestro lado, ninguna batalla es demasiado grande, ningún obstáculo es insuperable. La clave para vivir este versículo está en la fe. El esforzaos y cobrad ánimo no es simplemente una autoayuda positiva,
es una respuesta de confianza en la soberanía de Dios. Significa reconocer que, aunque nuestras circunstancias puedan ser abrumadoras, la presencia de Dios cambia completamente el panorama. Él es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. Otro aspecto importante de este versículo es cómo nos invita a confiar en la fidelidad de Dios en el pasado. Israel ya había visto cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo los había sostenido en el desierto, y cómo había cumplido sus promesas una y otra vez. Este recordatorio de la fidelidad pasada de Dios les daba motivos para confiar en su promesa de no abandonarlos en el futuro. De manera similar, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, podemos recordar cómo Dios ha sido fiel con nosotros en el pasado. Esto nos da la confianza de que Él seguirá siendo fiel en el presente y en el futuro. En nuestra vida moderna, este versículo puede aplicarse en diversas áreas. Pensemos en una persona que está enfrentando el desempleo, luchando por encontrar un trabajo en un mercado laboral competitivo. Es fácil caer en la desesperación, en el miedo a lo que el futuro traerá. Pero este pasaje nos recuerda que Dios está con nosotros en medio de nuestras batallas. Aunque no sepamos lo que el futuro depara, podemos confiar en que Dios tiene el control y nunca nos dejará. Finalmente, este versículo también nos habla sobre el esfuerzo y la responsabilidad. La promesa de Dios no es una excusa para quedarnos quietos y esperar que todo se resuelva sin nuestra participación. Dios llama a su pueblo a esforzarse. Aunque Él está con nosotros, espera que tomemos acción, que avancemos con valentía. En este sentido, la fe es activa. Confiar en Dios no significa que nos quedemos sin hacer nada, sino que tomamos pasos valientes sabiendo que Él está con nosotros en cada uno de ellos. En resumen, Deuteronomio 31:6 es un recordatorio poderoso de que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la elección de avanzar confiando en la presencia y fidelidad de Dios. El llamado a esforzarnos y cobrar ánimo es un mandato divino, pero también una invitación a depender completamente de Dios, sabiendo que Él nunca nos dejará. Cada uno de nosotros enfrentará desafíos, pero podemos estar seguros de que, con Dios a nuestro lado, tenemos todo lo que necesitamos para ser valientes y victoriosos. 2. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El contexto de este versículo es sumamente importante para captar su verdadero significado. El libro de Josué comienza justo después de la muerte de Moisés, el gran líder de Israel, quien había guiado al pueblo fuera de Egipto, a través del desierto, y hasta la puerta de la tierra prometida. Ahora, esa enorme responsabilidad recaía sobre los hombros de Josué, el nuevo líder. El pueblo estaba a punto de cruzar el río Jordán y entrar en una tierra llena de enemigos poderosos, ciudades fortificadas y gigantes. Este era un momento crítico para la historia de Israel, y Dios le habla directamente a Josué en este contexto de transición y desafío. Cuando Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no es solo una sugerencia o un consejo. Es un mandato directo de Dios. Esto nos muestra que la valentía no es algo opcional en la vida de un creyente, sino una parte fundamental de nuestra respuesta a los desafíos que enfrentamos. Dios no pide a Josué que sea valiente por sus propias fuerzas, sino que lo capacita con su presencia divina. Lo primero que resalta aquí es la palabra esfuerces. Esta palabra en hebreo tiene una connotación de firmeza, de ser fuerte, no solo físicamente, sino también mental y espiritualmente. Dios no solo está pidiéndole a Josué que sea físicamente fuerte para liderar a los ejércitos de Israel, sino que también está llamando a Josué a tener una fuerza interna, una fortaleza que viene de confiar en Dios. Esto es crucial para nosotros hoy, ya que enfrentamos muchos desafíos que no son físicos, sino emocionales, mentales y espirituales. Las batallas que luchamos a menudo ocurren dentro de nosotros, batallas contra el miedo, la ansiedad, la duda y la desesperanza.
El llamado a ser valiente está profundamente conectado con la confianza en Dios. Josué estaba a punto de enfrentar lo desconocido, de liderar al pueblo en una serie de batallas que, humanamente hablando, parecían imposibles de ganar. Pero Dios le recuerda que no tiene que temer ni desmayar. Aquí, el mandato de no temas ni desmayes es crucial porque muestra que Dios entiende las emociones humanas. Dios sabe que el miedo es una reacción natural ante lo desconocido y lo peligroso. Sin embargo, la valentía que Dios le pide a Josué no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar del miedo, porque Dios está con él. Esta es una enseñanza sumamente importante para nosotros hoy. Cuando enfrentamos situaciones que parecen abrumadoras, sean problemas familiares, dificultades financieras, problemas de salud o incertidumbre sobre el futuro, es natural sentir temor. Pero este versículo nos recuerda que nuestra valentía no depende de nuestra propia capacidad o de que todo parezca bajo control, sino de la presencia de Dios con nosotros. La valentía surge de la confianza de que Dios nunca nos abandona, que Él está presente en medio de nuestras luchas y dificultades. La promesa central del versículo es que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es una afirmación poderosa que cambia toda la perspectiva de la situación. Josué no estaba entrando en la tierra prometida solo, Dios mismo estaba con él. Y aquí hay algo muy profundo, la presencia de Dios no era limitada por un lugar o una situación específica. Josué no tenía que temer que Dios estuviera con él solo en los momentos buenos o solo en los momentos de victoria. No, Dios estaría con él en donde quiera que fuera, en cada batalla, en cada desafío, en cada momento de incertidumbre. Para nosotros, esta promesa es igualmente válida. No importa en qué circunstancia nos encontremos o a dónde nos lleve la vida, Dios promete estar con nosotros. A veces, en nuestras situaciones más oscuras, es fácil sentir que Dios está lejos, pero este versículo nos asegura que su presencia es constante. Él camina con nosotros en los momentos de victoria, pero también en los momentos de duda, de fracaso y de temor. No estamos solos, y esa es la fuente de nuestra valentía. Cuando Dios le dice a Josué que no desmaye, está hablando de no rendirse, de no dejarse llevar por el desaliento. El desaliento es uno de los enemigos más poderosos que enfrentamos como creyentes. Cuando las cosas no salen como esperamos, cuando las batallas parecen interminables, es fácil querer rendirse. Pero Dios le recuerda a Josué y a nosotros que no estamos llamados a rendirnos, sino a persistir. Y no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, sino por la certeza de que Dios está con nosotros. Además, este pasaje también nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios. Ser valiente no es solo una cuestión de no tener miedo, sino también de seguir las instrucciones de Dios, aun cuando no tengan sentido desde un punto de vista humano. Josué estaba llamado a obedecer las órdenes de Dios en la conquista de la tierra prometida, aunque las circunstancias parecieran imposibles. En nuestra vida, a menudo enfrentamos situaciones en las que lo que Dios nos pide puede parecer ilógico o incluso imposible, pero el verdadero valor radica en confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros, y en obedecerlo incluso cuando no entendemos todo el panorama. Es interesante notar que este versículo aparece al comienzo del liderazgo de Josué. Dios sabía que Josué necesitaría recordatorios constantes de valentía, porque las batallas que se avecinaban no serían fáciles. Del mismo modo, Dios también sabe que nosotros necesitamos ser constantemente animados a ser valientes. Las batallas que enfrentamos en la vida rara vez se ganan en un solo día. A veces, las luchas que libramos son prolongadas, y en esos momentos necesitamos escuchar este recordatorio: esfuérzate, sé valiente, no temas, porque Dios está contigo. El mensaje de este versículo es tan relevante hoy como lo fue en los días de Josué. Cada uno de nosotros enfrenta diferentes tierras prometidas que parecen imposibles de conquistar. Tal vez es una lucha contra una enfermedad, o una situación familiar complicada,
o tal vez es una batalla interna con la autoestima o la depresión. Cualquiera que sea la lucha, el mandato sigue siendo el mismo: sé fuerte y valiente, porque Dios está contigo. En última instancia, este versículo nos recuerda que nuestra valentía no depende de las circunstancias externas. Josué no fue llamado a ser valiente porque las batallas serían fáciles, sino porque Dios estaría con él. Nuestra valentía hoy no proviene de tener todas las respuestas o de ver el resultado final, sino de la promesa inquebrantable de que Dios camina con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y nunca dejándonos solos. 3. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este versículo del Salmo 27 es una poderosa declaración de confianza absoluta en Dios. Es un grito de valentía, una afirmación de fe en medio de las circunstancias más oscuras y desafiantes. El autor de este salmo es David, un hombre que conoció el peligro y el miedo de primera mano. Desde su juventud, enfrentó enemigos poderosos. Primero, como pastor cuidando ovejas, tuvo que defenderse de animales salvajes. Luego, como joven guerrero, luchó contra el gigante Goliat, y más tarde, como rey, fue perseguido por enemigos tanto dentro como fuera de su reino. Este contexto de constante peligro nos ayuda a comprender mejor la profundidad y la valentía que David expresa en este pasaje. El versículo comienza con la afirmación: Jehová es mi luz y mi salvación. Aquí, la luz representa todo lo opuesto a la oscuridad, al miedo y a la incertidumbre. Cuando David llama a Dios su luz, está diciendo que Dios es la fuente de claridad en medio de la confusión, la esperanza en medio de la desesperación, y la guía en medio de las tinieblas. La luz disipa el miedo, porque el miedo suele nacer de lo que no podemos ver, de lo que no comprendemos. Al declarar que Jehová es su luz, David está afirmando que en Dios no hay lugar para la incertidumbre o el temor, porque su presencia ilumina el camino, revelando la verdad y proporcionando dirección. Además, Dios es su salvación. La salvación no solo se refiere a ser rescatado físicamente de un peligro inminente, sino también a una liberación espiritual y emocional. David había experimentado la salvación de Dios en numerosas ocasiones, cuando escapó de Saúl, cuando venció a sus enemigos en la batalla, y cuando fue perdonado por sus propios pecados. Al llamarlo salvación, David no está diciendo que Dios simplemente lo rescata una vez, sino que Dios es su salvación continua y constante, siempre presente para liberarlo, no solo de los peligros externos, sino también de las angustias internas. La pregunta retórica que sigue, ¿de quién temeré?, es clave. Al declarar que Dios es su luz y su salvación, David está diciendo que no tiene ninguna razón para temer a nada ni a nadie. Esto no significa que David no enfrentara situaciones aterradoras. De hecho, enfrentó muchas más que la mayoría de nosotros jamás enfrentaremos. Pero su valentía no provenía de la ausencia de peligros, sino de su confianza en Dios. Al poner su fe en Dios, David estaba diciendo que ningún enemigo, por grande o poderoso que fuera, podía superar el poder y la protección de Dios. El siguiente segmento del versículo, Jehová es la fortaleza de mi vida, refuerza aún más esta idea. La palabra fortaleza, aquí se refiere a una protección, un refugio, una defensa impenetrable. David había experimentado lo que significaba esconderse en fortalezas físicas, como cuando se refugió en las montañas mientras huía de Saúl. Pero aquí, está hablando de una fortaleza mucho más grande que cualquier construcción humana. Dios mismo es su fortaleza. Este tipo de protección no solo abarca el cuerpo, sino también el corazón y la mente. Cuando Dios es nuestra fortaleza, no solo estamos protegidos físicamente, sino también espiritualmente y emocionalmente. Dios nos rodea con su presencia, protegiendo nuestra mente del miedo, nuestro corazón de la desesperación, y nuestra alma de la angustia. David entonces repite la pregunta retórica, ¿de quién he de atemorizarme?
La repetición es intencionada y sirve para subrayar el punto. Cuando Dios es tu luz, tu salvación y tu fortaleza, no hay razón para temer a nada ni a nadie. Los enemigos que enfrentamos pueden ser poderosos, las circunstancias pueden ser aterradoras, pero con Dios a nuestro lado, esos miedos se desvanecen. No se trata de negar la realidad de los peligros, sino de reconocer que, frente a la grandeza de Dios, esos peligros pierden su poder sobre nosotros. Ahora, pensemos en cómo este pasaje aplica a nuestras vidas hoy. Todos enfrentamos situaciones que pueden despertar miedo en nosotros. Puede ser una amenaza física, como una enfermedad o la inseguridad en nuestras ciudades. O puede ser un enemigo emocional o espiritual, como la depresión, la ansiedad o las dudas. En esos momentos, es natural sentir miedo, y muchas veces nos sentimos abrumados por la magnitud de nuestros problemas. Sin embargo, el Salmo 27:1 nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, y que la fuente de nuestra valentía no está en nosotros mismos, sino en Dios. El miedo tiende a paralizarnos, a hacernos sentir impotentes y pequeños frente a los gigantes que enfrentamos. Pero este pasaje nos muestra que la verdadera fuente de poder no es nuestra habilidad para resolver nuestros problemas, sino la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando reconocemos que Dios es nuestra luz, todo aquello que parecía oscuro e incierto empieza a aclararse. Él ilumina el camino, nos muestra la salida, y nos recuerda que, aunque el enemigo sea grande, Él es más grande. Por ejemplo, aquellos que enfrentan enfermedades graves pueden encontrar consuelo en este versículo. La incertidumbre del futuro, el miedo al dolor o incluso a la muerte pueden ser aterradores. Pero al recordar que Dios es nuestra salvación, encontramos esperanza. No importa cuál sea el resultado físico, nuestra salvación en Dios está asegurada. Él es nuestro refugio eterno, y con Él, la muerte misma pierde su aguijón. Este pasaje también tiene implicaciones importantes para quienes luchan con el miedo al fracaso o al rechazo. En nuestra sociedad, a menudo nos sentimos presionados para cumplir con ciertas expectativas, y el miedo a no estar a la altura puede ser paralizante. Sin embargo, cuando entendemos que Jehová es la fortaleza de nuestra vida, nos damos cuenta de que no tenemos que depender de nuestras propias fuerzas para tener éxito. Dios es quien nos sostiene, quien nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando sentimos que no podemos. Finalmente, este pasaje nos recuerda que la valentía y la confianza no provienen de una ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, el miedo pierde su poder. Podemos enfrentar cualquier desafío, no porque seamos intrépidos o invulnerables, sino porque sabemos quién está de nuestro lado. En resumen, Salmo 27:1 es un recordatorio de que nuestra valentía y coraje no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Él es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Y con Él, no hay razón para temer, porque su poder y su amor nos rodean y nos protegen en todo momento. 4. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este pasaje de Isaías es uno de los versículos más consoladores y poderosos de toda la Biblia. En él, Dios mismo habla directamente al corazón del creyente, brindando una promesa que abarca todas las áreas del temor, la desesperanza y la fragilidad humana. Pero para entender plenamente su profundidad, es importante considerar el contexto en el que fue escrito. Isaías 41 está dirigido al pueblo de Israel durante un tiempo de gran incertidumbre y vulnerabilidad. A lo largo del libro, Isaías profetiza sobre la caída de Jerusalén y el exilio de los israelitas a Babilonia debido a su desobediencia. El pueblo estaba al borde del colapso emocional, viendo cómo las naciones vecinas los superaban en poder y los oprimían. En medio de este caos, Dios,
a través del profeta Isaías, les habla con ternura y firmeza. Y lo más sorprendente es que, aun cuando el pueblo está en medio de sus errores, Dios les asegura su presencia. La primera frase de este versículo es poderosa en su simplicidad: no temas, porque yo estoy contigo. Esta es una afirmación directa, clara y llena de consuelo. El temor es una emoción humana universal. Todos, en algún momento, hemos sentido miedo, miedo a lo desconocido, a la pérdida, al fracaso o incluso a la muerte. El miedo puede paralizarnos, hacernos sentir pequeños e indefensos frente a las circunstancias que parecen más grandes que nosotros. Pero aquí, Dios nos dice que no temamos. Y lo hace no solo como una orden, sino como una promesa. La razón para no temer no es que las circunstancias sean fáciles o que no enfrentemos dificultades, sino que Dios está con nosotros. Cuando Dios dice yo estoy contigo, está reafirmando su cercanía. No es un Dios distante o lejano, sino un Dios personal, cercano, que camina al lado de su pueblo. Su presencia transforma completamente la situación. Aun cuando nuestras circunstancias no cambien de inmediato, el hecho de que Dios esté con nosotros cambia nuestra perspectiva. No estamos solos en nuestras luchas, y eso es un enorme alivio. En la vida moderna, muchos sienten la pesada carga de la soledad, de sentir que no tienen a nadie que los apoye o entienda. Pero este pasaje nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, acompañándonos. La segunda parte del versículo nos dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El desmayo, en este contexto, no se refiere solo a un agotamiento físico, sino también a un desánimo profundo, una especie de rendición interna cuando sentimos que ya no podemos seguir adelante. El pueblo de Israel estaba al borde de esa desesperación. Habían perdido su tierra, su libertad, y parecía que Dios los había abandonado. Pero aquí, Dios les dice que no desmayen, y les da una razón para ello: Él es su Dios. Esta frase, yo soy tu Dios, es sumamente poderosa. En un mundo lleno de dioses falsos, donde muchas naciones adoraban ídolos que no podían salvar, Dios recuerda a su pueblo que Él es el único Dios verdadero, y que ellos le pertenecen a Él. Este es un recordatorio de la relación especial que tenemos con Dios como sus hijos. Cuando nos sentimos débiles, cuando nuestras fuerzas parecen desvanecerse, Dios nos dice que Él es quien nos fortalece. No dependemos solo de nuestras propias fuerzas limitadas, sino de su fuerza ilimitada. Él es quien nos da el aliento necesario para continuar cuando pensamos que ya no podemos más. La promesa de ayuda y sustento en la siguiente parte del versículo es igualmente poderosa: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí vemos el carácter fiel y constante de Dios. Él no dice que nos ayudará algunas veces o solo cuando nos lo merezcamos. Dice siempre, lo que significa que su ayuda es continua, ininterrumpida y constante. Aun cuando nosotros fallamos, cuando nuestra fe se tambalea o cuando cometemos errores, Dios no nos abandona. Su promesa es siempre ayudarnos. La idea de que Dios nos sustenta con la diestra de su justicia también es rica en significado. En la cultura bíblica, la diestra simboliza poder, autoridad y victoria. Al decir que nos sostiene con su diestra, Dios está diciendo que su poder y justicia nos sostienen. No somos sostenidos por nuestras propias fuerzas ni por nuestra habilidad para ser buenos o perfectos. Somos sostenidos por su justicia, por su poder, por su fidelidad. Esto es increíblemente liberador, porque significa que, aun en nuestros momentos de mayor debilidad, cuando sentimos que no podemos más, Dios nos sostiene con su mano poderosa. Aplicado a nuestras vidas hoy, este versículo nos da consuelo en medio de los momentos más oscuros. Pensemos en alguien que está pasando por una enfermedad grave. El temor al dolor, al futuro incierto, y la posibilidad de pérdida pueden ser abrumadores. Pero Dios nos recuerda que no debemos temer, porque Él está con nosotros en ese valle de sombra y muerte.
Su presencia transforma incluso los momentos más terribles. Él está ahí, sosteniendo, fortaleciendo y asegurándonos que no estamos solos. Del mismo modo, este versículo es un bálsamo para aquellos que luchan día con día contra las adversidades. A veces, el peso de la vida puede hacer que sintamos que no podemos seguir adelante, que estamos desmayando bajo la presión. Pero Dios nos dice que no desmayemos, porque Él es quien nos da las fuerzas. No estamos llamados a enfrentarlo todo por nuestra cuenta. Dios, con su diestra poderosa, nos sostiene cuando nuestras fuerzas flaquean. Él es quien nos levanta cuando caemos, y quien nos ayuda a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Finalmente, este pasaje también es una fuente de inspiración para la comunidad de creyentes. Como seguidores de Cristo, podemos recordar que nuestra valentía no proviene de nuestras circunstancias, sino de la presencia constante de Dios. Así como Él le prometió a Israel que lo sostendría, también nos promete que sostendrá a su iglesia, que la guiará y la protegerá, incluso en tiempos de prueba. En resumen, Isaías 41:10 es un llamado profundo a vivir con valentía y sin temor, no porque las circunstancias sean fáciles, sino porque Dios, el Todopoderoso, está con nosotros. Nos recuerda que nuestra fortaleza viene de Él, que no estamos solos, y que su poder y justicia nos sostienen en todo momento. La promesa de su presencia, ayuda y sustento es un ancla para nuestras almas, una luz en medio de la oscuridad. 5. Romanos 8:31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este pasaje, parte de una de las cartas más teológicas y profundas escritas por el apóstol Pablo, resume una verdad poderosa que ha inspirado a los creyentes durante siglos: si Dios está de nuestro lado, nadie puede oponerse exitosamente a nosotros. Pablo escribe estas palabras en el contexto de una extensa reflexión sobre el plan de Dios para la salvación, la justificación de los creyentes y la gloriosa promesa de la vida eterna. Pero este versículo, en particular, se destaca por su sencillez y su enorme carga de esperanza y confianza en el poder de Dios. Pablo empieza diciendo: ¿qué, pues, diremos a esto? Con esta pregunta retórica, nos invita a detenernos y reflexionar sobre lo que acaba de decir en los versículos anteriores. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo expone las muchas bendiciones y privilegios que los cristianos tienen por estar en Cristo. Hemos sido justificados, adoptados como hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, y tenemos la esperanza de la glorificación futura. Todo esto culmina en esta declaración de confianza total en la fidelidad de Dios: si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? El enfoque aquí está en la relación entre Dios y sus hijos. Pablo no está diciendo que los cristianos nunca enfrentarán oposición. De hecho, en otros pasajes, Pablo deja claro que seguir a Cristo puede traer persecución, sufrimiento y adversidad. Sin embargo, el punto central de este versículo es que ninguna oposición puede triunfar cuando Dios está de nuestro lado. Las fuerzas que se levantan contra nosotros pueden ser muchas y poderosas, pero Dios es infinitamente más poderoso. Si Dios, el creador del universo, está de nuestro lado, no hay nada ni nadie que pueda prevalecer contra nosotros. Pensemos en esto en un sentido práctico. En la vida diaria, enfrentamos muchas formas de oposición. Estas pueden venir en la forma de problemas financieros, enfermedades, problemas familiares, o incluso la crítica o persecución por nuestras creencias. Algunas de estas situaciones pueden parecer abrumadoras, como si no hubiera manera de superarlas. Sin embargo, este versículo nos da una perspectiva diferente: no importa cuán grandes sean nuestros enemigos, porque nuestro Dios es más grande. Cuando enfrentamos desafíos, no lo hacemos solos ni desamparados, Dios está con nosotros y por nosotros. La afirmación de que Dios es por nosotros es profundamente reconfortante. Nos asegura que Dios no es un espectador distante, que observa nuestras vidas desde lejos.
Él está activamente a favor nuestro, trabajando para nuestro bien en todas las cosas. Esta es una verdad central en la enseñanza de Pablo. Dios está involucrado en nuestra vida y tiene un interés personal en nuestro bienestar. No es que Él solo esté disponible para ayudarnos cuando lo necesitemos, sino que está continuamente obrando a nuestro favor. Incluso en los momentos en que no entendemos lo que está sucediendo o cuando parece que todo está en nuestra contra, podemos tener la certeza de que Dios está trabajando para nuestro bien. La segunda parte del versículo plantea una pregunta retórica: ¿quién contra nosotros? Esta pregunta no está buscando una respuesta, sino que sirve para enfatizar que ninguna fuerza puede derrotarnos cuando Dios está con nosotros. El poder de Dios es incomparable, y cualquier oposición que enfrentemos palidece en comparación con su fuerza y su soberanía. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que ninguna de esas dificultades podrá separarnos de la victoria final que tenemos en Cristo. Es importante notar que este versículo no está negando la realidad de la oposición. A lo largo de la Biblia, y especialmente en las cartas de Pablo, vemos que los cristianos son llamados a enfrentar muchas dificultades. Sin embargo, el mensaje aquí es que la oposición no tiene la última palabra. Aunque enfrentemos momentos de gran prueba, Dios está de nuestro lado, y su plan de redención y victoria no puede ser frustrado. En un contexto más amplio, Pablo está enseñando que nada ni nadie puede apartar a los creyentes del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni las circunstancias difíciles, ni las personas que nos persiguen, ni los poderes espirituales pueden separarnos del cuidado y protección de Dios. Es por eso que, aunque podamos experimentar oposición, pruebas y dificultades, podemos enfrentar todo con valentía, sabiendo que Dios es por nosotros y que su propósito prevalecerá. En la vida cotidiana, este versículo nos llama a tener una fe firme y una confianza inquebrantable en la protección y provisión de Dios. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, este pasaje nos recuerda que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos claramente. Nos llama a confiar en su soberanía y a descansar en la seguridad de su amor y cuidado por nosotros. Podemos avanzar con valentía, sabiendo que Dios nos respalda, y que ninguna dificultad es demasiado grande para Él. Además, este versículo también nos desafía a tener una perspectiva eterna. En lugar de dejarnos abrumar por las circunstancias temporales, debemos recordar que, a largo plazo, nuestra victoria está asegurada en Cristo. Aunque podamos experimentar contratiempos en esta vida, el triunfo final pertenece a Dios. Esto nos da la valentía para seguir adelante, para no rendirnos, y para confiar en que Dios cumplirá su propósito en nosotros. En resumen, Romanos 8:31 nos recuerda que Dios está activamente a nuestro favor, y eso significa que ninguna oposición puede prevalecer contra nosotros. Aunque enfrentemos dificultades, persecuciones o adversidades, podemos estar seguros de que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza que se oponga a nosotros. Esto nos da una confianza inquebrantable y una valentía profunda, sabiendo que nuestra victoria está asegurada en Cristo, y que Dios siempre está de nuestro lado. 6. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es uno de los más conocidos y citados por los creyentes en todo el mundo, y por una buena razón. Contiene una promesa poderosa de fuerza divina que da esperanza en cualquier circunstancia. Escrito por el apóstol Pablo mientras estaba en prisión, este pasaje revela una profunda verdad espiritual: la fuente de nuestra fortaleza no está en nosotros mismos, sino en Cristo. Para entender el verdadero poder de este versículo, es importante situarlo dentro de su contexto. En los versículos anteriores, Pablo habla sobre aprender a estar contento en cualquier situación, ya sea en la abundancia o en la necesidad, en la riqueza o en la pobreza. Él había experimentado ambos extremos, pero lo que lo mantenía firme y lleno de paz era su dependencia total en Cristo. En este contexto, Filipenses 4:13 no es solo un versículo que habla de superar desafíos,
sino más bien de una declaración de que en Cristo podemos enfrentar cualquier circunstancia con fortaleza. La clave de este pasaje está en las palabras, en Cristo. La fuerza que Pablo menciona no es su propia capacidad humana o su propia resiliencia. Al contrario, reconoce su dependencia absoluta de Jesús para enfrentar cualquier situación que la vida le presentara. Este es un recordatorio importante para nosotros. No estamos llamados a enfrentar las pruebas de la vida en nuestras propias fuerzas, sino que Cristo es quien nos capacita. En lugar de confiar en nuestras habilidades limitadas, podemos confiar en el poder infinito de Jesús. La frase "todo lo puedo" a menudo se interpreta como una declaración de que los cristianos pueden hacer cualquier cosa que se propongan. Sin embargo, es importante comprender que Pablo no está diciendo que, en Cristo, podamos hacer lo que queramos o alcanzar todos nuestros deseos y ambiciones. Más bien, está diciendo que podemos soportar, superar y mantenernos fieles en cualquier situación, porque Cristo nos da la fuerza para hacerlo. Ya sea en tiempos de abundancia o de escasez, en momentos de alegría o de sufrimiento, Cristo es nuestra fuente de poder. Imagina a Pablo, escribiendo estas palabras desde la cárcel, enfrentando una persecución constante, incertidumbre y un posible martirio. Su declaración de que todo lo puedo no era una muestra de arrogancia o autosuficiencia, sino una profunda expresión de fe en la suficiencia de Cristo. Estaba convencido de que, sin importar las circunstancias, Cristo le daría la fortaleza necesaria para perseverar. Para Pablo, las circunstancias externas eran secundarias, porque su fuerza venía de una fuente inmutable e inagotable, Jesús mismo. Para nosotros hoy, este versículo es un recordatorio de que no estamos limitados por nuestras propias debilidades. A menudo, podemos sentirnos abrumados por las dificultades de la vida, las pruebas inesperadas o incluso nuestras propias limitaciones personales. Pero Filipenses 4:13 nos llama a elevar la vista más allá de nuestras circunstancias y nuestras propias capacidades, y a poner nuestra fe en el poder que Cristo nos da. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, la tentación puede ser intentar resolver todo por nuestra cuenta, pero este versículo nos invita a depender de Cristo, a reconocer que su poder es suficiente en nuestra debilidad. El todo que menciona Pablo abarca cada aspecto de nuestra vida. No solo se refiere a los grandes desafíos o las crisis significativas, sino también a las pruebas cotidianas que enfrentamos, las pequeñas decisiones, los momentos de frustración o desánimo, los obstáculos en nuestras relaciones o carreras. En cada una de esas áreas, Cristo está presente para fortalecernos. Esto significa que, en lugar de ser derrotados por la ansiedad, el temor o la duda, podemos encontrar una fuerza constante en Él. Además, este versículo nos enseña que la fortaleza que recibimos de Cristo no es solo una energía pasajera o un empuje temporal para momentos de crisis. Es una fortaleza continua, que está disponible para nosotros todos los días, en cada situación. Esto es fundamental para entender cómo vivir una vida cristiana victoriosa. No se trata de tener fuerza para un solo momento, sino de depender continuamente de la fortaleza de Cristo en cada circunstancia de la vida. La dependencia en Cristo no es una solución de último recurso, es un estilo de vida, una manera de caminar cada día en relación con Él. Por otro lado, este versículo también nos desafía a pensar en nuestras propias limitaciones de una manera diferente. A menudo, somos muy conscientes de nuestras debilidades, de las áreas en las que no nos sentimos lo suficientemente fuertes o capaces. Sin embargo, Filipenses 4:13 nos recuerda que nuestra debilidad es una oportunidad para que la fortaleza de Cristo se manifieste en nosotros. Cuando nos sentimos incapaces o insuficientes, es precisamente cuando estamos más abiertos a recibir la ayuda y el poder que solo Cristo puede dar. No necesitamos ser fuertes por nuestra cuenta, porque Cristo nos fortalece. Finalmente, la frase "me fortalece" implica una acción continua. No es que Cristo nos haya fortalecido una vez en el pasado y ahora estamos solos, Él continúa fortaleciéndonos día a día.
Es una fuente inagotable de fortaleza que está disponible para nosotros en cada momento. Esta realidad transforma nuestra forma de ver la vida. Ya no estamos solos en nuestras luchas, sino que Cristo está con nosotros, capacitándonos y dándonos la fuerza para avanzar. En resumen, Filipenses 4:13 nos enseña que en Cristo encontramos la fortaleza para enfrentar cualquier situación, no importa cuán difícil o imposible parezca. La verdadera valentía no proviene de nuestra propia habilidad para superar los desafíos, sino de nuestra dependencia en Cristo, quien nos da todo lo que necesitamos. Podemos vivir con confianza, sabiendo que nada está más allá de nuestra capacidad cuando estamos fortalecidos por Él. Esta es una promesa que transforma la manera en que enfrentamos la vida, porque sabemos que, con Cristo, siempre tenemos la fortaleza suficiente para cualquier cosa que enfrentemos. 7. Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Salmo 23 es uno de los textos más reconfortantes de toda la Biblia, escrito por el rey David, quien a lo largo de su vida enfrentó muchas pruebas y peligros. Este salmo presenta a Dios como un pastor que guía, protege y cuida a sus ovejas, una imagen profundamente familiar y reconfortante en la cultura de la época. En el versículo 4, David expresa su confianza en Dios en medio de una de las experiencias más temibles, caminar por el valle de sombra de muerte. La frase valle de sombra de muerte evoca una imagen oscura y peligrosa. Es una metáfora que representa las situaciones más extremas de peligro, sufrimiento o incluso cercanía a la muerte. Para David, como pastor y guerrero, esta imagen tenía un significado personal. Los valles oscuros eran lugares donde el peligro acechaba, ya sea en forma de animales salvajes o enemigos que esperaban atacar. Sin embargo, la expresión también tiene una resonancia espiritual. El valle de sombra de muerte simboliza las pruebas más profundas y las situaciones de angustia que enfrentamos en la vida. Este valle puede ser una enfermedad, una pérdida trágica, una crisis personal o cualquier experiencia que nos haga sentir vulnerables y sin esperanza. Lo notable es que, aunque David reconoce la realidad de este valle oscuro, declara con valentía, no temeré mal alguno. No está negando la existencia del peligro o minimizando el sufrimiento, pero lo enfrenta con una confianza absoluta. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Esta es la clave de la valentía cristiana. No es la ausencia de dificultades lo que nos da paz, sino la presencia de Dios en medio de ellas. En este pasaje, David no está diciendo que el peligro desaparezca, sino que su temor desaparece porque Dios camina a su lado. Este es un principio poderoso para nuestras vidas hoy. Todos, en algún momento, caminamos por nuestro propio valle de sombra de muerte. Puede ser una enfermedad grave, una pérdida familiar, una crisis financiera o una situación en la que sentimos que no tenemos el control. Sin embargo, este versículo nos recuerda que no estamos solos en esos momentos. Dios está con nosotros, incluso en los tiempos más oscuros. Esta certeza nos permite caminar sin temor, no porque no haya peligro, sino porque la presencia de Dios es nuestra mayor protección y consuelo. David continúa diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado eran herramientas esenciales para un pastor. La vara servía para defender a las ovejas de los depredadores, mientras que el cayado se usaba para guiar y rescatar a las ovejas cuando se desviaban. En este sentido, la vara representa la protección de Dios, y el cayado, su guía y dirección. Ambas son símbolos de la manera en que Dios cuida de su pueblo. Él nos protege de los peligros que no podemos ver y nos guía por el camino correcto cuando nos sentimos perdidos. En nuestras vidas, podemos ver a la vara de Dios en acción cuando nos protege de situaciones que podrían habernos causado daño. Tal vez no siempre somos conscientes de los peligros que Dios evita en nuestras vidas, pero su protección está presente constantemente, como un pastor vigilante que no permite que el enemigo dañe a sus ovejas. Al mismo tiempo,
el cayado representa la dirección que Dios nos da cuando no sabemos qué camino tomar o cuando hemos tomado decisiones equivocadas. Dios no solo nos defiende del peligro, sino que también nos guía con amor para que podamos seguir el camino correcto. Además, la frase "me infundirán aliento" tiene un significado profundo. Nos recuerda que, en los momentos de mayor debilidad, cuando el miedo o la desesperación amenazan con abrumarnos, Dios nos da fuerzas. Su protección y su dirección no solo nos libran de los peligros físicos, sino que también renuevan nuestro ánimo, fortalecen nuestra fe y nos permiten seguir adelante. En lugar de ser derrotados por el miedo, encontramos en Dios una fuente constante de aliento y valentía. Es importante destacar que este versículo también nos habla del carácter personal y cercano de Dios. David no habla de un Dios distante o impersonal, sino de un Dios que camina con él en medio del valle. Este es uno de los aspectos más reconfortantes de la fe cristiana. Dios no nos abandona en nuestros momentos de mayor necesidad. No importa cuán profunda sea nuestra oscuridad, Dios está presente. Su presencia es la garantía de que no tenemos que enfrentar el dolor, el miedo o la muerte solos. Él es el buen pastor que nos guía, nos protege y camina con nosotros, incluso en los lugares más oscuros de nuestra vida. Cuando enfrentamos nuestras propias pruebas, este pasaje nos invita a tener una confianza similar. Puede que no entendamos por qué estamos atravesando un valle de sombra de muerte, y tal vez no veamos una salida clara. Sin embargo, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. No estamos abandonados, y su presencia nos da la fortaleza y la paz que necesitamos para seguir adelante. No importa lo que enfrentemos, podemos decir con confianza, como lo hizo David: "No temeré mal alguno, porque sabemos que Dios está a nuestro lado". Finalmente, este versículo nos desafía a vivir con una confianza inquebrantable en Dios, incluso en medio del miedo o la incertidumbre. La valentía que este pasaje nos inspira no es una valentía basada en nuestra propia fuerza, sino en la certeza de que Dios está con nosotros. Sabemos que, aunque los tiempos difíciles puedan venir, no estamos solos, y Dios nos llevará a través del valle, renovando nuestra esperanza y fortaleciéndonos con su amor y cuidado. En resumen, Salmos 23:4 nos enseña que, aunque atravesemos los momentos más oscuros y peligrosos de la vida, no tenemos que temer, porque Dios está con nosotros. Su protección y su guía nos infunden aliento, nos dan la valentía para seguir adelante, y nos aseguran que nunca estamos solos en nuestras batallas. Con Dios a nuestro lado, podemos caminar con confianza, sabiendo que su presencia es nuestra mayor fortaleza. 8. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es una exhortación directa de Pablo a su discípulo Timoteo, quien era un joven líder en la iglesia primitiva, enfrentando grandes desafíos y responsabilidades. La afirmación de Pablo aquí no solo es una palabra de ánimo para Timoteo, sino una declaración universal para todos los creyentes sobre la naturaleza del Espíritu que Dios nos ha dado. Es un recordatorio poderoso de que, como seguidores de Cristo, no estamos destinados a vivir dominados por el miedo o la timidez, sino que Dios nos ha equipado con algo mucho más fuerte y transformador, un espíritu de poder, amor y dominio propio. Primero, Pablo deja claro lo que Dios no nos ha dado: un espíritu de cobardía. El término cobardía en este contexto se refiere a un temor paralizante, una falta de valentía o de confianza que nos impide actuar. Este tipo de temor es destructivo porque nos impide cumplir con nuestro llamado, nos hace dudar de nosotros mismos, y nos hace retroceder en lugar de avanzar. En la vida de Timoteo, como joven líder, este tipo de cobardía podría haberse manifestado en la forma de inseguridad sobre su capacidad para liderar o en el miedo a las críticas o persecuciones. Sin embargo, Pablo le recuerda que este tipo de miedo no proviene de Dios. El temor que nos paraliza, que nos hace retroceder frente a los desafíos, es contrario al espíritu que Dios nos ha dado.
Este es un punto importante para todos nosotros. Muchas veces en la vida podemos sentir miedo o inseguridad ante las responsabilidades que enfrentamos o ante los desafíos que nos presentan. Podemos sentirnos abrumados por la magnitud de nuestros problemas o por la percepción de que no somos lo suficientemente buenos, inteligentes o fuertes para superar nuestras circunstancias. Sin embargo, este versículo nos recuerda que ese temor no viene de Dios. Si bien es natural experimentar emociones de miedo, no estamos destinados a vivir dominados por ellas. El miedo puede ser una reacción humana, pero no es el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando nos sentimos atrapados por la cobardía, debemos recordar que ese no es el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros. A continuación, Pablo describe el verdadero espíritu que Dios nos ha dado, y lo hace utilizando tres palabras clave: poder, amor y dominio propio. 1. Poder. El primer aspecto del espíritu que Dios nos ha dado es el poder. Esta palabra se refiere al dinamismo y la fortaleza que vienen directamente de Dios. No es un poder humano basado en nuestras habilidades o recursos, sino el poder divino que nos capacita para cumplir su voluntad. Este poder se manifiesta de muchas formas: en la capacidad para superar obstáculos, en la fortaleza para perseverar en tiempos difíciles, y en el coraje para proclamar el Evangelio y enfrentar la oposición. En el contexto de Timoteo, Pablo lo está recordando de que, aunque pueda sentirse débil o incapaz de llevar el peso del liderazgo, Dios le ha dado un espíritu de poder. No está solo ni desamparado, el poder de Dios está operando dentro de él, capacitándolo para hacer lo que por sí mismo no podría. Este versículo nos recuerda que no enfrentamos estos desafíos con nuestras propias fuerzas. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros, dándonos la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles de superar. Este poder nos da el coraje para actuar, la resistencia para perseverar y la confianza para creer que Dios puede hacer lo imposible. 2. Amor. El segundo aspecto del espíritu que Dios nos ha dado es el amor. Este no es cualquier tipo de amor, sino el amor ágape, el amor divino e incondicional que viene de Dios. Mientras que el poder nos da la capacidad de actuar, el amor nos da la motivación correcta para hacerlo. Sin amor, el poder puede ser mal utilizado o egoísta. Pero el espíritu de amor nos mueve a actuar no por orgullo o ambición, sino por el bien de los demás y para glorificar a Dios. En el ministerio de Timoteo, este amor era esencial para liderar con compasión, paciencia y humildad, para cuidar de la iglesia y servir a los demás con un corazón puro. En nuestras vidas, el espíritu de amor que Dios nos ha dado nos capacita para amar a los demás de la misma manera que Cristo nos ama. Nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, a perdonar a quienes nos han herido, y a servir desinteresadamente. El miedo a menudo nos impulsa al egoísmo, a protegernos a nosotros mismos y a buscar nuestra propia seguridad. Pero el amor que Dios nos ha dado nos impulsa a ir más allá de nuestros miedos, a salir de nosotros mismos y a sacrificar por los demás. Este amor es lo que nos permite ser valientes, porque cuando actuamos por amor, ya no estamos centrados en nuestros propios temores o inseguridades, sino en el bienestar de los demás y en la gloria de Dios. 3. Dominio propio. El tercer aspecto del espíritu que Dios nos ha dado es el dominio propio o autodisciplina. Este es un componente crucial de la valentía y el coraje. Mientras que el poder nos da la fortaleza y el amor nos da la motivación, el dominio propio nos da la capacidad de mantenernos enfocados, controlados y disciplinados en medio de las dificultades. El dominio propio implica tener control sobre nuestras emociones, pensamientos y acciones, especialmente en situaciones que podrían llevarnos al miedo o al desánimo. Para Timoteo, esto significaba mantener su mente clara, su corazón firme y su vida disciplinada, incluso cuando enfrentara persecuciones, tentaciones o dificultades. Para nosotros, el dominio propio es esencial para enfrentar el miedo.
Muchas veces, el miedo nos lleva a reaccionar de manera impulsiva o irracional. Puede hacernos perder el control de nuestras emociones, llevarnos a la desesperación, o hacernos tomar decisiones apresuradas. Pero con el espíritu de dominio propio que Dios nos ha dado, podemos mantener la calma, pensar con claridad y actuar con sabiduría, incluso en los momentos más difíciles. En resumen, 2 Timoteo 1:7 nos recuerda que, como hijos de Dios, no estamos destinados a vivir en cobardía. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros es un espíritu de poder, amor y dominio propio, cualidades que nos capacitan para enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. Cuando el miedo nos amenaza, podemos recordar que el poder de Dios está operando en nosotros, que el amor de Dios nos mueve a actuar con compasión y sacrificio, y que el dominio propio nos permite mantenernos firmes y enfocados. Con este espíritu, podemos enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para vivir en valentía y no en temor. 9. 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y esforzaos. Este versículo es una exhortación final que el apóstol Pablo da a la iglesia de Corinto al cierre de su primera carta a los Corintios. Está lleno de un llamado a la valentía, la firmeza y la constancia en la fe. Cada una de las instrucciones de Pablo contiene una carga espiritual que nos invita a mantenernos vigilantes, firmes y valientes frente a los desafíos que la vida nos presenta, y todo esto arraigado en nuestra fe en Cristo. Comencemos desglosando la primera instrucción, velad. Esta palabra implica estar alerta y despierto. Pablo llama a los corintios a no dejarse llevar por la complacencia espiritual ni ser distraídos por las influencias externas. En la vida cristiana, velar significa mantenernos conscientes de los peligros espirituales que nos rodean y estar preparados para enfrentarlos. Jesús, en varias ocasiones, también llama a sus discípulos a velar y orar, a mantenerse espiritualmente alerta para no caer en la tentación. Esto aplica a nuestras vidas cotidianas, no debemos ser indiferentes a los desafíos y las tentaciones que enfrentamos. Vivimos en un mundo donde las distracciones, las dificultades y los ataques a nuestra fe están presentes a diario. El llamado a velar es un llamado a estar espiritualmente despiertos, a mantener nuestros ojos y corazones enfocados en Dios, siempre conscientes de que vivimos en una batalla espiritual. La segunda instrucción es, estad firmes en la fe. Aquí, Pablo nos llama a tener una fe inquebrantable. La iglesia de Corinto estaba rodeada de una cultura pagana que amenazaba con diluir su fe en Cristo. Hoy, como creyentes, también enfrentamos presiones similares. Este mandato de estar firmes nos recuerda que nuestra fe debe ser sólida, no fluctuante ni dependiente de las circunstancias. No es una fe que cambia según las emociones del momento, sino una fe que está anclada en las verdades eternas del Evangelio. Para estar firmes en la fe, necesitamos profundizar en nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio de la Escritura y la comunión con otros creyentes. Una fe firme no se doblega ante la adversidad ni es sacudida por las dificultades, sino que se mantiene firme porque su fundamento está en Cristo, la roca sólida. Luego, Pablo nos dice, portaos varonilmente. Aunque esta frase puede sonar extraña o antigua, en el contexto bíblico significa actuar con coraje y valentía. No se refiere solo a los hombres, sino a todos los creyentes. En el Antiguo Testamento, el llamado a ser valiente aparece frecuentemente, como cuando Dios le dice a Josué, sé fuerte y valiente. Aquí, Pablo usa una expresión similar para animar a los cristianos a ser valientes en su fe. La vida cristiana no es para los débiles de corazón. Requiere valentía para defender la verdad, para resistir las tentaciones, para seguir a Cristo a pesar de las oposiciones y para mantenerse firmes en las promesas de Dios cuando las circunstancias parecen adversas. Esta valentía no es una fuerza física, sino un coraje espiritual que proviene de saber que Dios está con nosotros y que su poder opera en nuestra debilidad. Finalmente,
Pablo nos llama a esforzarnos. Esta palabra es una invitación a ser persistentes, a no rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles. Ser cristiano no significa tener una vida libre de problemas, al contrario, la Biblia nos advierte que enfrentaremos muchas pruebas y dificultades. Esforzarnos implica que, en medio de esos desafíos, seguimos adelante, confiando en que Dios nos da la fuerza necesaria para superar cada obstáculo. La palabra griega original que se traduce como esforzaos tiene connotaciones de disciplina y resistencia, como un atleta que entrena arduamente para alcanzar la victoria. Así es en la vida cristiana, requiere esfuerzo y disciplina espiritual. No podemos ser pasivos en nuestra fe. Debemos esforzarnos por crecer espiritualmente, por servir a los demás y por permanecer fieles a lo que Dios nos ha llamado. Este versículo, en su conjunto, es un llamado a ser cristianos activos y comprometidos. La vida de fe no es un paseo tranquilo, es una batalla que requiere vigilancia, firmeza, valentía y esfuerzo. Cada uno de estos aspectos es necesario para enfrentar los desafíos diarios, y juntos nos proporcionan las herramientas para perseverar hasta el final. La valentía cristiana no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar del miedo, confiando en que Dios nos sostiene y nos guía. Podemos aplicar estas verdades en nuestras vidas hoy de varias maneras. Primero, necesitamos velar. Esto significa estar atentos a los peligros espirituales que nos rodean, identificar las tentaciones y distracciones que buscan alejarnos de nuestra relación con Dios, y orar para mantenernos enfocados en su voluntad. Segundo, debemos estar firmes en la fe, cultivar una relación profunda con Cristo a través de la lectura de la Biblia, la oración y la comunidad, para que nuestra fe no sea sacudida por las circunstancias. Tercero, debemos actuar con valentía, defender nuestras creencias, hablar la verdad con amor y enfrentar las pruebas con coraje. Finalmente, debemos esforzarnos, persistiendo en nuestra fe y servicio, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Este versículo es un recordatorio de que la fe cristiana es una fe activa, que demanda de nosotros un esfuerzo continuo y una postura firme ante los desafíos. Sin embargo, también nos recuerda que no estamos solos en este esfuerzo. Dios es quien nos da la fuerza para mantenernos firmes, para actuar con valentía y para continuar esforzándonos día a día. Confiamos en que su Espíritu nos capacita para cumplir con estos mandatos y enfrentar los desafíos de la vida con un corazón valiente y firme. En resumen, 1 Corintios 16:13 nos llama a vivir una vida de vigilancia espiritual, a mantenernos firmes en nuestra fe, a ser valientes en medio de las pruebas y a esforzarnos continuamente. Este llamado a la acción es una invitación a una vida cristiana comprometida y valiente, sabiendo que Dios está con nosotros y que su poder nos sostiene en cada paso del camino. 10. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Este versículo de Isaías es una de las promesas más profundas y esperanzadoras de la Biblia, que nos recuerda la importancia de la paciencia, la fe y la dependencia de Dios en medio de las pruebas. A través de una serie de imágenes poderosas, Isaías nos anima a no desanimarnos ni rendirnos, sino a confiar en Dios para recibir la fuerza necesaria para continuar. Vamos a profundizar en lo que este versículo significa y cómo puede aplicarse a nuestras vidas. Comencemos con la primera parte: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La palabra clave aquí es esperar. En el contexto bíblico, esperar no significa simplemente sentarse y ser pasivo, sino esperar con fe y confianza en que Dios actuará en su tiempo perfecto. Es una espera activa, llena de oración, esperanza y dependencia en Dios. Esta espera a menudo se produce en momentos de prueba, cuando parece que nuestras fuerzas están al límite y no sabemos qué hacer a continuación. Sin embargo, Isaías nos recuerda que aquellos que esperan en Dios no serán defraudados. Dios promete renovar nuestras fuerzas cuando esperamos en Él.
La promesa de nuevas fuerzas es significativa porque reconoce nuestra debilidad humana. Todos enfrentamos momentos en los que nuestras fuerzas físicas, emocionales o espirituales se agotan. Tal vez hemos estado luchando con una situación difícil durante mucho tiempo o enfrentamos un desafío que parece demasiado grande para nosotros. En esos momentos, es fácil sentirnos agotados, pero este versículo nos asegura que Dios es la fuente de nuestra fuerza. No tenemos que depender únicamente de nuestras capacidades limitadas. Dios renueva nuestras fuerzas, nos da lo que necesitamos para seguir adelante y no nos abandona en nuestro agotamiento. La siguiente imagen que Isaías utiliza es poderosa: levantarán alas como las águilas. El águila es una de las aves más majestuosas y fuertes en la naturaleza. Con sus alas poderosas, puede volar alto y recorrer grandes distancias sin agotarse. Esta imagen nos habla de la capacidad de elevarnos por encima de nuestras circunstancias. Así como el águila puede volar por encima de las tormentas, los creyentes que esperan en Dios pueden elevarse por encima de sus problemas y desafíos. No significa que las dificultades desaparecerán, pero nuestra perspectiva cambiará. Al confiar en Dios, podemos ver nuestras pruebas desde una nueva altura, desde la perspectiva de la fe, sabiendo que Dios está en control y que Él tiene un plan para nosotros. Al levantar alas como águilas, encontramos la capacidad para seguir adelante con confianza y sin miedo, sabiendo que Dios nos sostiene. Otra interpretación de levantarán alas como las águilas es la capacidad de volar sin esfuerzo, movidos por las corrientes de aire. En la vida cristiana, esto representa la gracia de Dios que nos impulsa. No necesitamos esforzarnos con nuestras propias fuerzas, más bien, podemos descansar en la gracia y el poder de Dios, que nos eleva y nos da la capacidad para seguir adelante. Dios nos da el impulso que necesitamos, y, como el águila que se deja llevar por el viento, podemos movernos sin agotarnos porque estamos siendo sostenidos por su poder. La siguiente frase dice: correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esta es otra promesa de fortaleza divina. Correr y caminar son dos formas de movimiento que reflejan diferentes ritmos en la vida cristiana. Correr simboliza los momentos de alta actividad o cuando enfrentamos grandes desafíos que requieren un esfuerzo intenso y una respuesta rápida. Todos enfrentamos esos momentos en los que las demandas son altas, ya sea en el trabajo, en la familia o en situaciones difíciles que requieren toda nuestra energía. Sin embargo, Isaías promete que, con la fuerza de Dios, podemos correr y no cansarnos. Aun cuando enfrentamos periodos de gran presión o exigencia, Dios nos da la capacidad para seguir adelante sin agotarnos, fortaleciéndonos continuamente. Por otro lado, caminar representa los momentos en que la vida es más lenta o constante. Tal vez no estamos enfrentando una crisis, pero estamos en una etapa de perseverancia, de caminar en fe día tras día, paso a paso. Incluso en estos momentos, donde puede parecer que el avance es lento, Isaías nos dice que no nos fatigaremos. Esto es importante porque, a menudo, el desafío no está solo en los grandes momentos de crisis, sino en la perseverancia diaria, en la rutina, en el trabajo constante y en la fidelidad a largo plazo. Dios promete darnos la fuerza incluso para las largas caminatas, para los tiempos en que simplemente necesitamos seguir caminando en fe, confiando en que Él nos guiará a nuestro destino. Isaías 40:31 también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra dependencia de Dios. A menudo, en nuestra cultura, valoramos la autosuficiencia, la capacidad de hacer las cosas por nuestra cuenta. Sin embargo, este versículo nos enseña que la verdadera fortaleza no proviene de nuestra propia capacidad, sino de nuestra dependencia en Dios. Al esperar en Dios, al confiar en Él en lugar de intentar resolverlo todo por nosotros mismos, recibimos una fuerza que no podríamos obtener por nuestros propios medios. Este es un recordatorio de que no somos autosuficientes y que necesitamos de Dios para renovarnos y darnos el poder necesario para enfrentar la vida. En resumen,
Isaías 40:31 es una promesa de renovación, fortaleza y valentía. Nos asegura que, cuando esperamos en Dios, Él nos da nuevas fuerzas, nos permite elevarnos por encima de nuestros desafíos y nos capacita para seguir adelante sin cansarnos ni fatigarnos. En los momentos de mayor prueba, cuando sentimos que nuestras fuerzas están al límite, podemos acudir a Dios, quien nos sostiene y nos renueva. Esta es una invitación a confiar plenamente en Él, sabiendo que su poder es suficiente y que su gracia nos eleva por encima de cualquier tormenta. La vida cristiana es una vida de dependencia continua en Dios, y cuando esperamos en Él, encontramos la fuerza que necesitamos para seguir adelante con valentía y sin temor. 11. Proverbios 3. 5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje de Proverbios es un llamado a la confianza total en Dios y una advertencia contra la autosuficiencia. A través de estas dos simples instrucciones, se nos enseña cómo vivir una vida de fe y dependencia en Dios, no solo en momentos críticos, sino en cada aspecto de nuestra vida diaria. Veamos cómo este texto nos invita a vivir una vida de valentía, humildad y profunda confianza en Dios. Comencemos con la primera frase: fíate de Jehová de todo tu corazón. La palabra fíate aquí implica una confianza total, incondicional y completa. No se trata de una fe parcial o circunstancial, sino de una rendición total de nuestras vidas a Dios. Dios nos llama a confiar en Él, con todo nuestro corazón, lo que significa no dejar espacio para dudas o reservas. Esto incluye confiar en Él tanto en los tiempos buenos como en los malos, cuando las cosas parecen claras y cuando no tenemos idea de lo que está sucediendo. Confiar en Dios con todo nuestro corazón significa poner nuestra completa seguridad y esperanza en Él, no solo cuando las circunstancias son favorables, sino especialmente cuando enfrentamos incertidumbre, temor o pruebas. La confianza de la que habla este versículo no es una confianza superficial, sino una confianza profunda y firme que abarca todo nuestro ser. Requiere que abandonemos el control y dejemos que Dios tome el timón de nuestras vidas. Esta confianza implica reconocer que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón, reconocemos que su sabiduría es infinita y su amor es perfecto. Confiar plenamente en Dios es un acto de humildad y valentía, porque significa que estamos dispuestos a soltar nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras inseguridades, y dejarlos en las manos del Dios Todopoderoso que nos ama. El siguiente mandato es igual de importante: no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo nos advierte contra la tendencia humana natural a depender de nuestra propia comprensión de las cosas. Muchas veces, en medio de la vida, creemos que nuestras decisiones y soluciones son las mejores, basándonos en nuestra propia lógica y razonamiento. Sin embargo, la Biblia nos advierte que nuestra prudencia es limitada y que nuestra visión de las cosas es incompleta. Aunque nuestra comprensión puede parecer lógica y racional, no siempre está alineada con los propósitos de Dios. Al decirnos que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, Dios nos invita a la humildad. Nos recuerda que, aunque tenemos inteligencia y capacidad, nuestra sabiduría no es suficiente para guiarnos en todas las áreas de la vida. A menudo, tomamos decisiones basadas en lo que vemos o en lo que entendemos en ese momento, pero solo Dios ve el panorama completo. Nuestra visión es limitada por el tiempo, las emociones y las circunstancias, pero Dios ve todo desde una perspectiva eterna. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, incluso cuando nosotros no podemos comprenderlo plenamente. No apoyarnos en nuestra propia prudencia significa renunciar a la idea de que podemos controlar o entender todo, y en lugar de eso, depender de la sabiduría divina. La segunda parte de este pasaje es crucial para entender cómo debemos vivir como creyentes: reconócelo en todos tus caminos.
Esta frase nos insta a involucrar a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa que, en cada decisión que tomamos, en cada acción que emprendemos, Dios debe ser el centro. No se trata solo de buscar a Dios en los momentos de crisis o dificultad, sino de hacer de Él nuestro compañero constante en cada paso que damos. Esto incluye los grandes y pequeños momentos de la vida, desde las decisiones más trascendentales hasta las tareas más rutinarias. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos también significa buscar su dirección continuamente. Esto se traduce en orar antes de tomar decisiones importantes, buscar la guía de su palabra y ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al hacerlo, demostramos que confiamos en que su voluntad es mejor que la nuestra y que queremos que Él guíe nuestros pasos. Cuando le damos a Dios el lugar que le corresponde en cada aspecto de nuestras vidas, nos abrimos a recibir su dirección y su bendición. Finalmente, llegamos a la promesa de este pasaje: Él enderezará tus veredas. Aquí, Dios promete que, cuando confiamos en Él y lo reconocemos en todas nuestras decisiones, Él enderezará nuestros caminos. Esto significa que Dios corregirá, guiará y dirigirá nuestras vidas de acuerdo con su plan perfecto. En lugar de que nuestros caminos estén llenos de obstáculos, confusión o error, Dios los enderezará, llevándonos por el camino correcto, el camino que conduce a la vida abundante y a su propósito eterno. A menudo, el camino que tomamos en la vida no es siempre claro. Podemos encontrarnos en momentos de duda, confusión o decisiones difíciles, pero este versículo nos asegura que si confiamos en Dios y buscamos su guía, Él nos llevará por el camino correcto. No significa que no enfrentaremos desafíos o que todo será fácil, pero sí significa que Dios nos guiará a través de cada situación. Él nos dará la sabiduría y la fortaleza necesarias para superar cada obstáculo, y su mano estará sobre nuestras vidas, enderezando nuestros pasos. Aplicando esto a nuestras vidas hoy, podemos ver que este pasaje nos invita a vivir una vida de entrega total a Dios. Debemos aprender a confiar en Él, con todo nuestro corazón, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. También debemos rechazar la autosuficiencia y en su lugar, buscar la sabiduría y la dirección de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Esto nos desafía a abandonar el control y a dejar que Dios sea quien nos guíe. Proverbios 3. 5-6 es una promesa que nos recuerda que Dios está profundamente involucrado en nuestras vidas. Cuando nos rendimos a Él, cuando confiamos en su dirección y buscamos su sabiduría, podemos estar seguros de que Él nos guiará por el mejor camino posible. Este camino no siempre será fácil o libre de desafíos, pero será el camino que nos llevará a cumplir su voluntad y experimentar su paz y bendición. 12. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo es una promesa poderosa de Jesús y una fuente inmensa de fortaleza y consuelo para los creyentes. En sus palabras, Jesús nos da un profundo entendimiento de la realidad que enfrentamos en el mundo, pero también una esperanza firme en su victoria definitiva. En esta breve pero profunda declaración, Jesús aborda dos verdades clave: el sufrimiento inevitable que experimentaremos en este mundo y la paz que podemos tener en medio de ese sufrimiento debido a su victoria. La primera parte de este versículo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, revela la razón por la cual Jesús compartía tantas enseñanzas con sus discípulos. Jesús sabía que, para aquellos que lo seguían, la vida no sería fácil. Ser su discípulo implicaría enfrentar persecuciones, rechazos y dificultades de todo tipo. Sin embargo, Jesús les habla con el propósito de darles una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que está arraigada en su presencia y en su palabra. Es interesante notar que Jesús no promete una paz que elimina automáticamente los problemas o que evita las dificultades. En cambio, nos ofrece una paz interior que trasciende cualquier circunstancia.
Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una tranquilidad profunda que viene de saber que Jesús está con nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas. Es una paz que, como dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. En medio de las tormentas más intensas de la vida, podemos tener la seguridad y confianza de que Jesús está con nosotros, y esa certeza nos da paz. Jesús también nos asegura que esta paz no es algo que podamos encontrar en el mundo. La paz que ofrece el mundo es frágil y temporal, basada en la estabilidad de las circunstancias externas, en el éxito, la salud o las relaciones. Sin embargo, la paz que Jesús nos da es duradera, porque está basada en su victoria eterna. Confiar en Jesús nos permite experimentar esta paz, que nos sostiene incluso cuando las circunstancias alrededor de nosotros son difíciles y caóticas. A continuación, Jesús ofrece una declaración que es honesta y realista: en el mundo tendréis aflicción. Con esta afirmación, Jesús reconoce la dureza y realidad de la vida en este mundo caído. Él no suaviza la realidad ni promete una vida libre de problemas, como a veces erróneamente se predica. Jesús nos advierte claramente que en este mundo enfrentaremos pruebas, dificultades y sufrimientos. Esto incluye pérdidas, enfermedades, injusticias y persecuciones. Los discípulos de Jesús, tanto en su tiempo como en el nuestro, no están exentos de las luchas de la vida. De hecho, a veces, la vida cristiana implica enfrentar incluso mayores desafíos debido a nuestra fe. Esta declaración es importante porque nos ayuda a ajustar nuestras expectativas. A menudo, los creyentes pueden pensar que seguir a Cristo significa estar protegidos de todo sufrimiento. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Nadie está exento de las aflicciones de la vida, pero el hecho de saber esto puede prepararnos para enfrentar las pruebas con más fortaleza y coraje. Aunque vivamos con la realidad de la aflicción, no estamos solos en nuestros sufrimientos. Dios está con nosotros, caminando a nuestro lado, y usa incluso nuestras aflicciones para moldearnos y fortalecernos. Pero aquí es donde llega la parte más esperanzadora del versículo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una de las declaraciones más triunfantes y poderosas que Jesús hace. A pesar de la realidad del sufrimiento y la aflicción, Jesús nos dice que confiemos. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Esta victoria no es solo una victoria espiritual, sino una victoria sobre todo lo que el mundo nos pueda lanzar: el pecado, el mal, la muerte y el sufrimiento. La victoria de Jesús es completa y definitiva. Él venció al mundo a través de su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección gloriosa. Al decir yo he vencido al mundo, Jesús no solo habla de su victoria personal, sino que también nos da la certeza de que su victoria es nuestra victoria. Porque Él ha vencido, nosotros también podemos vencer. Esto no significa que nuestras pruebas desaparecerán inmediatamente, pero significa que el mal no tiene la última palabra. En Cristo, somos más que vencedores, Romanos 8:37, no porque nuestras vidas estén libres de problemas, sino porque Él ha vencido por nosotros. Podemos enfrentar nuestras luchas con valentía y confianza, sabiendo que la victoria ya está asegurada en Cristo. Cualquier aflicción que enfrentemos es temporal, pero la victoria que Jesús ha ganado para nosotros es eterna. La victoria de Jesús sobre el mundo también significa que nada puede separarnos de su amor. Ni las dificultades, ni la persecución, ni la muerte misma pueden separarnos de la victoria eterna que tenemos en Él. Jesús venció el pecado y la muerte, y su resurrección es la prueba de que el poder del mal ha sido derrotado. Esto nos da una esperanza inquebrantable. Aunque enfrentemos dificultades ahora, sabemos que la victoria final pertenece a Dios. No importa lo que el mundo pueda lanzarnos, Jesús ya ha vencido, y en esa victoria, nosotros encontramos paz, fortaleza y coraje para seguir adelante.
Confiar en la victoria de Jesús es una fuente constante de esperanza. No enfrentamos nuestras luchas con temor, sino con la confianza de que nuestro Salvador ya ha ganado la batalla. Esto no significa que el sufrimiento no duela o que no enfrentemos pruebas difíciles, pero significa que esas pruebas no tienen el poder de derrotarnos. Jesús nos ha dado la certeza de la victoria y la promesa de que, al final, todo el mal será erradicado y viviremos en su reino para siempre. En resumen, Juan 16:33 nos enseña dos cosas fundamentales: reconocer la realidad del sufrimiento en este mundo y vivir con la confianza plena en la victoria de Cristo. En lugar de sucumbir al miedo o al desánimo por las dificultades que enfrentamos, podemos encontrar paz en medio de las tormentas, sabiendo que Jesús ha vencido al mundo. Esta paz y confianza nos permiten enfrentar los desafíos de la vida con un coraje renovado y una esperanza que nunca falla. Si llegaste hasta esta parte del video, te pido que te unas en una breve, pero poderosa oración que nos llene de fuerza para afrontar lo que la vida nos depare. Señor, hoy venimos ante ti pidiendo tu fortaleza para cada persona que está viendo este video. Sabemos que en la vida enfrentamos momentos difíciles, pero confiamos en que tú eres nuestra fuente de valor y esperanza. Te pedimos que llenes sus corazones con paz, que disipes sus miedos y les recuerdes que nunca están solos, porque tú siempre estás a su lado. Dales el coraje para seguir adelante, incluso cuando el camino sea incierto, y la fe para confiar plenamente en tu plan. Que cada uno pueda sentir tu presencia y encontrar en ti el refugio y la fuerza que necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Me encantaría saber, ¿qué pasaje bíblico te ha dado más fortaleza en los momentos difíciles? Déjalo en los comentarios y compartamos juntos nuestra fe. Espero que estos pasajes te inspiren y te llenen de valentía en los momentos más difíciles. Recuerda que Dios está siempre contigo, fortaleciendo tu corazón y dándote coraje para enfrentar cualquier situación. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Fortaleciendo el Alma, darle me gusta y compartirlo para que más personas puedan encontrar aliento en la palabra de Dios. Hasta la próxima.